68 años espero mi milagro. Estoy cansado de ver a otros recibir lo que tanto he estado esperando. Siempre alguien se me adelanta en el camino al estanque. El primero que llega sana y yo quedo aquí esperando recibir ayuda y nunca llega nadie. Pero hoy siento que la atmósfera ha cambiado y la oportunidad me aventaja. Hoy se me acerca un carpintero y como si me conociera, ofrece mover mis aguas. Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá porque hoy se mueven las aguas del estanque. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga. En esta hermosa mañana les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite de poder estar aquí transmitiendo una vez más este su programa, Un Café con Dios. Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan, a todos los que, ¿verdad?, se unen a esta transmisión en este día lunes. Bendito sea el nombre del Señor, lunes 25 de abril. Gloria sea el nombre de Dios. No hay mejor manera que empezar nuestro día en la presencia de Dios, orando a Dios, adorando a Dios y escuchando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que la orden que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel era de hablar de la palabra, de meditar en la palabra siempre, en todo tiempo. Dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando vayas por el camino, las pondrás como frontales en tus, ¿verdad?, en tus ojos, las pondrás en los linteles de tu casa, en tus paredes, y hablarás de ellas a tus hijos. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos llama y nos manda, amados hermanos, a hablar siempre de la palabra del Señor, que todo tiempo la palabra de Dios debe estar en nuestra boca, en nuestros labios, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que esta mañana estamos contentos porque Dios nos permite una vez más el poder estar aquí. Bendito sea Dios, a través de las redes sociales, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque para esto Dios nos ha levantado, para predicar su palabra a tiempo, dice el Señor, y fuera de tiempo. Bendito sea el Señor. En todo tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, bendito sea el Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Bendito sea el Señor, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no se sufrirá la sana doctrina, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad, y teniendo comezón de oír, bendito sea el Señor. Mas tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Mire qué tremendas, cumple con tu ministerio, dice, mire qué tremendas palabras del apóstol Pablo, porque yo estoy a punto de ser sacrificado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es un mandato, hermano, hermana, para cada uno de nosotros, de predicar la palabra, cuando parezca que es tiempo y cuando parezca que no lo es. Así que todos los días nosotros tenemos que buscar la manera de hablarle a alguien de Cristo. Esto no es para los evangelistas solamente, esto es todo para todo aquel, bendito sea Dios, que tiene a Cristo en su corazón, para todo aquel cristiano que ha sido, bendito sea el Señor, llamado por Dios, lavado con la sangre de Cristo y nacido de nuevo. Tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En esta mañana hermosa saludamos a los hermanos que van rumbo a sus trabajos, a los que están ya en sus trabajos, a los que están en sus casas. Dios les bendiga. A los que nos ven, ¿verdad?, ya más tarde, cuando salen de sus trabajos, cuando están en sus casas o cuando van por el camino, Dios les bendiga, siempre esperando con la ayuda de Dios poderles ser de bendición y de edificación, porque para esto Dios nos llamó, para esto Dios nos levantó, para hacer de edificación a su pueblo, para predicar su palabra. Bendito sea el Señor. Y en esta mañana queremos compartir
un tema con cada uno de ustedes titulado El peor de los pecados o el pecado más grande. Dice que no hay pecado grande ni pequeño. Bueno, hoy vamos a tratar de ese tema, que hay un pecado que es el padre de todos los pecados, podríamos decirle. Bendito sea Dios. Tiene curiosidad, pues quédese con nosotros, no le cambie. Vamos a hacer una oración y así que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirige, nos ministre y nos hable en esta hermosa mañana. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre que estás en gloria, en esta hora maravillosa, Rey bendito, venimos delante de tu presencia en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos honra por esta bendición que nos permite de poder, Padre, predicar tu palabra a través de las redes sociales, de poder llevar un mensaje de bendición a tu pueblo, Dios, a los amigos, a todos aquellos que nos oyen, que nos ven a través de las redes sociales en diferentes países. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando, que seas tú glorificándote, que seas tú manifestándote de una manera especial y poderosa. Que hables, Dios, conforme a la necesidad que haya en cada corazón, en cada persona, Dios mío, que se va a cruzar por las redes sociales y se va a encontrar con este programa. Padre, bendícele y en el nombre de Jesús, háblanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. No para nuestra gloria, sino para la gloria tuya, oh Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito es el nombre de nuestro Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si está manejando, solamente escuche. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15, bendito Dios, al 19. Oiga muy bien lo que dice la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Entre tanto, dice la palabra del Señor, que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que entrarían en su reposo, sino aquellos que le desobedecieron? Y no vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Dice que si hoy oyeres su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Que cuando Dios nos habla, amado hermano, hermana y amigo que nos escuchas, lo peor que podemos hacer ante la palabra de Dios es endurecer el corazón. Cuando Dios nos habla que en nuestra vida hay algo que necesita ser removido, hay algo que necesita ser cambiado, hay algo lo cual Dios necesita tratar en nuestra vida en cualquier área, lo peor que usted y yo, amado hermano, podemos hacer es endurecer nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Dios le mandó al profeta Ezequiel y le dijo: ve, porque te envío a un pueblo de duro cerviz y de empedernido corazón, de rostro duro como la piedra. Pero yo te hablo y te mando a ellos, te oigan o no te oigan, tú dales la palabra y no te avergüences ni te quebrantes o no te atemorices delante de ellos, no sea que yo te haga quebrantar delante de ellos. A veces cuando el hombre endurece su corazón, hermano, es difícil predicarle la palabra. Sin embargo, nosotros somos llamados por Dios a predicar la palabra, le guste o no le guste a las personas, porque esto no es algo como te gusta la palabra, recíbela, y si no te gusta, no. Te guste o no te guste la palabra de Dios, tenemos que recibirla en nuestro corazón. Tenemos que recibirla con humildad, porque dice la palabra: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, amado hermano, lo peor que uno puede hacer es endurecer su corazón ante la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Dice, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que le provocaron?
habiendo oído, le provocaron. No fueron los que salieron de Egipto. Oiga bien, aquí nos habla Dios del pueblo de Israel y nos dice que ellos le provocaron a Dios en el desierto, que ellos oyeron a Dios, mas endurecieron su corazón y no le obedecieron. Oiga bien, ese pueblo, hermano, vio milagros, vio prodigios, vio maravillas, pero endureció su corazón a obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la gloria de Dios? Hemos tenido una experiencia sobrenatural con Dios, donde Dios nos ha hablado y nos ha dicho que tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Pero cuando viene la palabra de Dios fuerte, que nos dice Dios que hay cosas que necesitamos cambiar, endurecemos el corazón. Cuando nosotros hacemos esto, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos provocando a Dios. Estamos provocando a Dios como lo hizo el pueblo de Israel en Egipto. Y para hablarle y llegar al punto, lo que le quiero decir, amado hermano, que el peor, gloria a Dios, pecado que una persona puede cometer no es el adulterio, aunque se oye escandaloso. No es, amado hermano, ¿verdad? Gloria sea a Jesucristo, el robo, el asesinato. No ese es el peor pecado que habla la Biblia. Aunque son pecados fuertes y pecados escandalosos y condenables a muerte también, como todos los pecados. El peor pecado que un ser humano puede cometer, amado hermano, amigo, es la incredulidad. Es no creer a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Oiga bien, qué tremendo. Usted, si está en un pecado cualquiera que sea, debe arrepentirse, debe reconocer que es culpable de muerte y creer a la palabra de Dios. Pero usted, por cualquier pecado que tenga, si no se arrepiente y es incrédulo y no cree a la palabra de Dios, dice que ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, dice el Señor en su palabra, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la incredulidad es cuando el hombre endurece el corazón y no recibe la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Que cuando la persona es incrédula, esa persona ofende a Dios con su incredulidad. Bendito sea el Señor. Dice que esta gente no entró en la tierra prometida por una sola razón: por incrédulos. Porque no creyeron a Dios, aún viendo los milagros, aún viendo los prodigios, aún viendo las maravillas. Bendito sea Dios. No creyeron a Dios. ¿Sabe que lo que llevó a la caída del hombre fue el pecado de la incredulidad? Sí, mi amado hermano, porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios les dijo que de todo árbol podían comer, pero menos del árbol del bien y el mal, porque el día que ellos comieran de ese árbol, ciertamente morirían. ¿Y sabe qué es lo que pasó a continuación? El diablo, Satanás, la serpiente, vino, dice la palabra de Dios, con astucia, porque el diablo es astuto, y les dijo: ¿con qué Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto? Dios no dijo que no podían comer de cualquier árbol, dijo que solamente de uno no podían. Y él les dijo: no, dijo la mujer, no es eso. Dios ha dicho que no podemos comer del árbol del bien y del mal. Y entonces la serpiente le dijo: porque sabe Dios que el día que de él coman, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses. Seréis igual a Dios. Entonces dice que la mujer creyó más a la palabra de la serpiente que a la palabra de Dios. Esa es la incredulidad, amado hermano. Cuando nosotros creemos más al diablo, al mundo, a los doctores, a la ciencia, que lo que le creemos a Dios. ¿Cuántos estaremos cometiendo ese pecado o hemos cometido ese pecado de incredulidad, de creerle más a lo que dice un hombre que a lo que dice Dios? Cuando endurecemos el corazón a creerle a Dios, cuando Dios nos ha dicho, hermano, que tiene propósito para nuestra vida, y viene el diablo y nos habla al oído y nos dice: no sirves para nada, ¿para qué sigues sirviendo? ¿Para qué sigues perseverando si nadie reconoce lo que tú haces? Y entonces viene el ser humano, la persona, el cristiano, y dice: es cierto, nadie me quiere, nadie me ama. Dios le dijo que tiene un propósito. Dios le dijo y nos dice a través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios nos ama.
Pero sabe que no le bastó toda la Biblia para creerle a Dios, sino que por una palabra del enemigo, por un pensamiento, le creyó al diablo más que a Dios. Entonces cae en ese pecado de incredulidad. La incredulidad, amado hermano, detiene la mano de Dios sobre la vida del hombre. Dios no puede obrar en el corazón o en la vida de una persona cuando hay incredulidad. La incredulidad nos aparta del propósito de Dios. La incredulidad impide la manifestación de la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue a Nazaret, donde él había, ¿verdad?, crecido, donde él se había criado, él fue a predicarles, y Jesús había hecho grandes señales y prodigios en Capernaum, en Galilea y en toda, aleluya, Judea, y era reconocido por la gente y decían: ese hombre hace milagros. Los que no le conocían decían: es un profeta. Otros decían: aleluya, Juan el Bautista que ha resucitado es Elías. Y todos tenían una opinión, pero los milagros, los prodigios acompañaban el ministerio del Señor. Muertos eran resucitados, paralíticos eran levantados, ciegos veían, mudos hablaban. La gloria de Dios se manifestaba. Pero cuando Jesús llegó a su tierra, el lugar donde él había crecido, como todos sabemos, nació en Belén. Y cuando llegó a Nazaret, donde él había crecido, dijo por ahí un varón dijo una persona que Jesús es el nombre del Señor Jesucristo y que su apellido es de Nazaret. Vamos a rectificar eso. Jesús no es el apellido de Nazaret. Él es el lugar donde él nació. Por eso le llamamos Jesús de Nazaret. Bendito, donde él creció, perdón. Entonces, Nazaret es la ciudad donde Jesús creció. Y Nazaret, cuando Jesús les fue a predicar, toda la gente decía: ¿qué? ¿No es este el hijo de María y de José, el carpintero, que nosotros los conocemos? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos? Y dice que la palabra del Señor en Mateo 13:58, hermano, hermana, dice la palabra de Dios: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire, hermano, que la incredulidad, incluso al Señor de los cielos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a Dios mismo le impidió manifestar su gloria y milagros en aquel pueblo por causa de la incredulidad. Fue la incredulidad, amado hermano, la que condenó a la generación de Noé, porque no le creyeron a Noé cuando les predicaba de que venía un diluvio, de que Dios, aleluya, destruiría toda bestia, todo animal, todo ser en la tierra por causa del pecado, que entraran en el arca que Dios, aleluya, había preparado para que el hombre se salvase, para que los hombres vinieran, pero se burlaban de él. La incredulidad lleva a las personas a burlarse del evangelio. ¿Cuántas veces se le predica a las personas y no creen, endurecen su corazón y van a una eternidad sin Cristo por causa de la incredulidad? Mire qué grave es el pecado de la incredulidad, amado hermano. Bendito sea Dios, que dice la palabra de Dios que todo aquel que no cree en Cristo ya ha sido condenado, ya tiene una sentencia sobre él. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La incredulidad en la vida de las personas, en el corazón, impide que estas personas puedan incluso obtener la salvación. La incredulidad, amado hermano, fue lo que condenó a la generación de Noé. La incredulidad, bendito sea Dios, fue lo que hizo que el pueblo de Israel no recibiera lo que le había prometido Dios, la tierra prometida que fluía leche y miel. La incredulidad dejó a un sacerdote mudo, a Zacarías. Bendito sea el Señor. La incredulidad también afectó a un discípulo de Jesucristo que caminaba con él, que vio los milagros, los prodigios que Jesús hizo, el cual conocemos como Tomás. Dice que cuando Jesús se manifestó a los discípulos, dice la palabra de Dios que Tomás no estaba ahí. Bendito Dios. Y dice que los discípulos le contaron que Jesús había resucitado. Y él, lleno de incredulidad, hermano, dijo: ¿sabes qué? Si yo no meto mi mano donde estaba la herida de su lanza, si no meto mis dedos donde estaban los clavos, no creeré. Oiga bien, hermano.
O sea que esto no le pasa solamente a los inconversos, sino que muchas veces le pasa a los cristianos, que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo, hermano, que Dios se está manifestando. Y no creemos. No creemos al Señor. No seamos como Tomás. Jesús le reprendió y le exhortó y le dijo: no seas incrédulo, sino sé creyente. Dios quiere que le creamos. Bendito Dios, se agrada cuando le creemos. Él se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros le creemos. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por cuanto creyó al Señor, por cuanto creyó a la palabra de Dios, aunque no vio nada, él creyó, y dice la palabra de Dios que salió sin saber a dónde iba. Solo su garantía que tenía era la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es nuestra garantía de que nos irá bien, de que veremos la gloria de Dios. Tenemos que creer a la palabra de Dios y no ser incrédulos, hermano, porque eso evita, hermano, muchas bendiciones en nuestra vida. Hay dos cosas que evitan la manifestación de Dios en la vida de una persona. Número uno es la incredulidad. Nunca podremos nosotros ver los propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida si tenemos incredulidad. Número dos, la deshonra. Cuando no honramos a Dios, no podemos ver a Dios obrando, porque Él honra a los que le honran. Y no hay manera más grave de deshonrar a Dios que no creerle a Dios. Por eso en esta mañana créale a Dios. Créale a las palabras que Dios le ha dado y manténgase firme ahí. No deje que el enemigo le robe lo que Dios le ha dado. La palabra que Dios ha hablado a su vida. Créale al Señor, párese firme en esa palabra y créale a Dios, porque mire, hermano, la sentencia que hay para los incrédulos en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero los cobardes, dice, oiga bien, e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Mire que Dios en su palabra cataloga a los incrédulos como cobardes. Qué tremendo, hermano. Dios cataloga a los incrédulos como cobardes, porque es una cobardía no creerle a Dios. A veces la cobardía impide que la gente le crea a Dios. Dios le está diciendo: muévete, créeme, yo te he llamado, voy a hacer esto contigo. Pero su cobardía les impide creerle a Dios. Los cobardes, dice, incrédulos, estarán fuera del reino de Dios. Tendrán su parte con los mentirosos, los fornicarios. Por eso, cuando oigamos la palabra de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, sino seamos creyentes, aunque no veamos nada. Dice la palabra de Dios que Moisés en el desierto se sostuvo como viendo al invisible. Aunque no veamos nada, hemos de creerle a Dios. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la fe no trabajan nuestros sentidos naturales, trabajan nuestros sentidos espirituales. Ver las cosas que no son como si fueran. Ver aquello que estamos esperando, que no lo vemos con nuestros ojos naturales, verlo hecho. Bendito sea Dios. Dice la palabra que había un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado, que tenía un espíritu de epilepsia. Y dice que Jesús fue al monte a orar con 3 o 4 de sus discípulos. Y cuando él regresó, miró que los otros discípulos tenían una disputa con los fariseos y los escribas. Y Jesús le preguntó: ¿por qué disputáis? Y el padre se paró delante de Jesús y le dijo: porque traje mi hijo a tus discípulos para que orasen por él y echaran fuera al demonio, mas no pudieron. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y
Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a los padres: tráiganmelo para acá. Pero antes de Jesús libertar a aquel muchacho, le hizo una pregunta al padre. Y le preguntó lo siguiente, amado hermano. Le dijo, yo pienso que mirándole a los ojos, le miró y le dijo: ¿crees? Y el padre, traspasado por aquella mirada y aquella pregunta que Dios le había hecho, dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él reconoció que en el fondo de su corazón todavía había incredulidad. Todavía él no estaba convencido de que el milagro fuese a realizarse, de que la liberación fuese a ocurrir en su hijo, que todavía había algo de incredulidad en su corazón. Y amado hermano, esa es la situación de muchos que supuestamente le creen a Dios, pero dentro de sus corazones verdaderamente hay incredulidad. Que todavía no han visto el milagro en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, porque hay incredulidad en el corazón. Pero aquel hombre hizo algo que todos, si en nuestro corazón hay incredulidad, deberíamos de hacerlo. Él le dijo al Señor humildemente: creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y sabe qué fue lo siguiente? Jesús hizo el milagro, reprendió al espíritu y el joven quedó libre. Porque un hombre que tenía incredulidad en el corazón, que su corazón estaba dividido entre la fe y la incredulidad, dio un paso al frente y dijo: ¿sabes qué? Ayúdame, porque desde hoy yo empiezo a creer. Desde hoy yo quiero ser diferente. Yo ya no quiero ser un incrédulo. Yo quiero creerle a Dios. Y ese es el paso que usted, hermano, que si está en esa situación, tiene que dar. Renuncia a la incredulidad y créale a Dios. Agárrese de la palabra y las promesas de Dios y camine en fe. Dé ese paso de fe que tiene que dar y deje de dudar. Dé, aleluya, ese paso de fe que Dios le está diciendo que dé y no sea incrédulo. Créale a Dios y verá usted la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta mientras iban a resucitar a su hermano, porque ella estaba incrédula, y le dijo: Señor, le dijo el Señor Jesús a Marta, quiten la piedra de la tumba para yo poder hacer el milagro. Estoy parafraseando. Y Marta le dijo: Señor, ya hiede. Y el Señor le dijo: Marta, Marta. Como diciendo: Marta, qué testaruda eres. Marta, qué terca eres. Marta, qué cabezona realmente eres. Pues cuando uno le dice a alguien su nombre y se lo repite así cantadito, es como símbolo de: Dios mío, ¿cómo es posible? Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, tú verás la gloria de Dios. Hermano, Jesús le dice en esta mañana: si crees, verás la gloria de Dios. Pero es que mi problema, mi necesidad, a Dios no le interesa el índole de tu problema, de tu necesidad. Para Él no hay nada, hermano, imposible. Lo único que Él nos pide es que creamos. Cree y verás la gloria de Dios. Dios no te está pidiendo explicaciones. Dios solamente te está diciendo: cree y verás la gloria de Dios. Créelo con todo tu corazón. Dile al Señor: yo creo, Dios, que tú puedes hacer la obra en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa, que tú puedes sanar a mi vida, que tú puedes sanar a mi familiar. No le dejes explicaciones a Dios de tu enfermedad, de tu problema. Solamente dile: Señor, yo creo. Creo en el nombre de Jesús. Y Dios te dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque para el que cree, dice el Señor, todo es posible. Y ahí hay unas perlas hermosas sobre la fe. Jesús dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
aunque tus sueños estén muertos, aunque parezca todo perdido, si tú crees, eso que tú haces perdido volverá a vivir. Se levantará, Dios hará el milagro, pero necesitas creer, necesitas abandonar la incredulidad y tomar un paso de fe y decir, ¿sabes qué? Yo hoy abandono la incredulidad, yo le creo a Dios, le creo a su palabra, le creo a sus promesas, y si tú crees, verás la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito es Dios. Así que, hermano, hermana, yo te motivo en el nombre de Jesús. Créele a Dios. Créele con todo tu corazón. Párate firme. No dejes que la voz del enemigo te lleve a la incredulidad. No dejes que las circunstancias hagan que tú dejes de creer a Dios. Que tú dudes de la palabra del Señor. Párate firme y créele a Dios en esta mañana. Decláralo, que tú tienes fe, que tú eres un hombre, una mujer de fe. Bendito Dios, que a pesar de todo tú le crees a Dios. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe, bendito Dios, y quiero agradarte. Santo es el Señor. Declara tú que tienes fe, que tú eres un hombre, una mujer de fe. Hoy levántate, hermano, deja la incredulidad y créele a Dios. Si no conoces a Cristo, créele a Dios y entrégale tu vida a Cristo en este día, en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Tengo fe, sí, Señor. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, ay. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Dios, yo siento que, gloria a Dios, y tomas mi mano hoy. gloria a Dios. Así que, mi hermano, ha sido una bendición esta mañana el poder estar con cada uno de ustedes. Dios les bendiga en este día maravilloso, que sea un día donde veamos la gloria de Dios, una semana bendecida, que Dios haga prosperar la obra de tus manos y que todo te salga bien. Y sobre todo, amado hermano, creámosle a Dios. Bendito Dios, que las cosas van a cambiar a nuestro favor, en el nombre de Jesús. Bueno, ha sido una bendición. Recuerda compartir esta publicación, recuerda compartir este programa y llegar a más y más personas para la gloria y la honra del Señor. Dios le bendiga y no se olvide de dejar su like, su manito arriba, y si le gustó mucho, déjese un corazón ahí que le encantó. Gloria a Dios. Así que Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Será hasta el día miércoles, si así nuestro Dios lo permite. Dios me los bendiga. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Un toque de ti, Señor.